Entonces, como les decía, bueno, la lectura clave está aquí en estas tres páginas, la 114, 115 y 116, donde hay un ejemplo de diagnóstico de una fuente de C, ¿sí? Eso es un ejemplo sugerido. No quiere decir que siempre tenga que ser así, pero sí es una sugerencia para que podamos ser más sistemáticos en encontrar los problemas. Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Se sugiere entonces que cuando una fuente DC eh, está en problemas, pues en general nada de la máquina funciona, nada, absolutamente. Es como si la máquina estuviera muerta. ¿Por qué? Porque esta es la alimentación de voltaje, o sea, es todo. ¿Sí? Si no hay alimentación de voltaje, no hay nada. Entonces se sugiere que cuando eso suceda, hay que revisar la fuente de voltaje. Entonces la fuente de voltaje, eh, eh, pues corre hacia el lado derecho, ¿cierto? Empezamos aquí en la toma eléctrica y vamos hacia acá. Pero cuando uno va a hacer diagnóstico, empieza desde el final. Es decir, empezamos revisando, pues si hay voltaje aquí en la carga, ¿no? A la salida. Entonces, para yo revisar si acá hay voltaje, lo tengo que hacer en AC o en DC. Recordemos que en esta fuente de voltaje, hasta antes del rectificador, tenemos voltajes AC. Y después del rectificador tenemos voltajes DC. O sea que yo tengo que medir en DC, ¿sí? La carga. Entonces yo tengo que medir aquí. Entonces, como supuestamente la máquina está muerta, aquí no me va a dar voltaje. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría yo que revisar? Ah, bueno, aquí no hay voltaje, revisemos este fusible de acá, ¿cierto? ¿Este fusible está bueno o está dañado? Entonces lo revisamos. Uno reemplaza el fusible siempre por uno igualito, o sea, de la misma corriente, ni más ni menos. ¿Por qué? Si yo lo reemplazo por algo más, estoy cambiando el diseño y puede que ya no me proteja lo que me tiene que proteger. Y si lo cambio por menos, es posible que me presente fallas de funcionamiento porque se puede fundir el fusible sin necesidad. Entonces, yo debo reemplazar por un fusible igual y lo debo reemplazar una sola vez. ¿Por qué? Porque si el fusible vuelve a fundirse, quiere decir que hay un problema aquí en la carga. Entonces, no puedo seguir cambiando fusibles sin antes corregir el problema de la carga. Entonces, uno lo cambia una vez y lo prueba. Si se llegara a volver a fundir, no puedo seguir adelante si no corrijo los problemas que hay aquí en la carga, que seguramente están en corto o en sobrecarga. ¿Listo? Entonces yo mido acá, no hay voltaje, reemplazo el fusible o el fusible está bueno y nada, todavía no hay voltaje. Entonces, ¿qué hago? Puedo seguir hacia acá, pero estratégicamente yo lo que puedo hacer es medir a la salida del transformador. ¿Por qué a la salida del transformador? O sea, acá. Porque al medir a la salida del transformador es prácticamente donde se divide la fuente en dos, ¿no? Que es la parte AC hacia acá y la parte DC. O sea que medir a la salida del transformador estratégicamente me dice si el problema está o de aquí para atrás o de aquí para adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, si hay voltaje, ¿cierto? Quiere decir que la parte que hasta aquí la fuente está buena. Y si no hay voltaje acá, el problema va a ser aquí en AC. Entonces, si hay voltaje, el problema es de aquí para adelante. Si no hay voltaje, el problema es de aquí para atrás. Entonces yo mido acá el voltaje AC. Supongamos que hay voltaje, ¿cierto? Entonces lo más seguro es que el problema sea o acá en el rectificador o acá en el regulador, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces mido a la salida del rectificador primero, ¿sí? Perdón, el voltaje, ¿sí? Entonces, si no hay voltaje,
Si aquí en la entrada de la salida del transformador hay voltaje y aquí no hay voltaje, el problema sería el rectificador. ¿Y qué dice el diagnóstico? ¿Qué dice el procedimiento para hacer reparación? Debo aislar este rectificador, o sea, sacarlo y probarlo por aparte a ver si es verdad que está bueno o está dañado. Y ahí sí, reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, si aquí hay voltaje, entonces hasta acá está bien, entonces el problema pues, va a ser el regulador. Ahora, no necesariamente yo puedo decir que es el regulador porque pueden ser las conexiones, ¿no? Entonces también uno revisa las conexiones con la fuente apagada primero, porque antes de sacar un integrado de estos, pues revisemos primero conexiones a ver si de pronto es una conexión mala, ¿no? Y ahí, ya cuando revise conexiones y definitivamente hay continuidad con la fuente apagada, ahí sí debo quitar el regulador. Cuando yo quito el regulador, corro el riesgo que de pronto el regulador esté bueno también. Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó? Entonces tendría que ser alguno de estos dos condensadores. Pero hay que sacar el regulador para poderlo saber. ¿Sí? Eh, cada vez que uno saca un elemento, lo prueba aparte de manera independiente. ¿Listo? Para cuando estar seguros que cuando uno va a reemplazar, no va a incurrir en el mismo error, sino que realmente va a corregir el problema. Entonces, más o menos ese, en resumen, es como dictamina el procedimiento de esas tres páginas, 114 a la 116. Por favor, leer, haga un listadito, ¿sí? Del paso a paso que le indican allí. Yo les recomiendo que hagan número uno, número dos, número tres, y tenerlo bien claro para el conocimiento de ustedes y para la resolución de el cuestionario que les envío en adjunto al, a esta actividad, que es la actividad del día de hoy. Perdón. Cuestionario. Es un cuestionario de 9 preguntas. Hay una que vale 2. ¿Listo? Y de esa manera pues vamos a crear la evidencia de, de este tema. ¿Listo? Entonces, en resumen, muchachos, leerse el documento completico, ¿sí? Léanselo completo, que es interesante, sobre cómo puedo empezar a tener buenas prácticas en el diagnóstico y reparación de un aparato electrónico. Como primera medida vamos a hacer las fuentes de voltaje DC y el ejemplo de la fuente de voltaje DC está aquí en la página 114, de la 114 a la 116, aquí donde dice procedimientos básicos de prueba. Entonces, esa es la lectura clave. Y una que otra es de la lectura consiguiente. ¿Listo? Entonces, muchachos, no es más. eh, el plazo de esta tarea, entonces, la clase es hoy jueves, ¿cierto? De 7 a 1. Entonces, el plazo sería máximo hasta mañana antes de la 1. ¿Para qué? Para no sobreponerse a las actividades de los otros profesores. ¿Listo? Entonces, la actividad es para hacerla mañana jueves o en su efecto máximo la recibo el día viernes antes de la 1 de la tarde. ¿Listo? Les reitero, estos tiempos se deben respetar para no estarse pasando a los tiempos de otro instructor. Muchachos, con ustedes hemos tenido relativamente, ustedes han sido juiciosos con el tema, es decir, no ha habido tantas personas que están perdidas del mapa, en promedio hay 3 o 4, ustedes sabrán quiénes son. Recuerden que si no han hecho el,
si no han hecho estas dos actividades que ya hemos hecho en esta actividad de contingencia, la tienen que hacer sí o sí, así sea tarde. No quiere decir que con eso ya superan el aprendizaje, no, porque las personas que entregaron tarde, me toca hacerle una actividad de recuperación, porque no es lo mismo el que se esfuerza por hacerlo a tiempo al que no. Entonces, la actividad hay que hacerla sí o sí, así sea ya hayan pasado 15 días, para que yo darle la oportunidad de recuperar. Si no hacen la actividad, pues tampoco hay chance de recuperación. Entonces, por favor, les recomiendo eso. Yo sé que este grupo no, hasta el momento la gran mayoría me han entregado evidencias, pero para esas personas que ustedes saben quiénes son, entonces por favor reportarse conmigo para, para por favor realizar las actividades. Entonces, muchachos, así quedamos. Que tengan un buen día y estoy pendiente a cualquier inquietud al WhatsApp. ¿Listo? Que esté muy bien.